Buenos días, es un gusto encontrarnos de nuevo en esta oportunidad para la primera sesión del ciclo de conversatorios de 5G Américas, denominado Charlas con Expertos, que hoy abordará el tema Panorama de las Telecomunicaciones en América Latina. La sesión de hoy estará moderada por José Otero, vicepresidente de 5G Américas, y tendrá como participantes a 4 analistas referentes del sector de telecomunicaciones en la región. A continuación voy a leer un resumen de sus perfiles. Nos acompaña entonces como invitada en este conversatorio Lorena Torres. Ella es consultora senior para Blue Note Management Consulting. Es consultora senior especializada en redes y servicios de telecomunicaciones, infraestructura digital, regulación y política pública para el sector TIC y gestión de espectro radioeléctrico. Nuestra segunda invitada como en este conversatorio es Tina Lu. Ella es analista principal de Counterpoint Technology Research. Es profesional de negocios con 15 años de experiencia en análisis y planificación de negocios, consultoría, conocimiento del consumidor y pronósticos en las industrias de tecnología en América, Asia y Europa. Nuestra tercera invitada en el día de hoy es Andrea Catalano. Ella es editora en jefe de telesemana.com. Andrea es periodista, licenciada en comunicación social y especializada desde hace más de 20 años en telecomunicaciones, nuevas tecnologías y economía digital. Y acompaña este grupo de invitados también Omar de León, él es CEO de Teleconsul y es consultor especializado en la planificación y el desarrollo de las industrias de las telecomunicaciones y audiovisuales. Omar es actualmente también consultor de la CEPAL, de la UIT, del CAF, ACIET, del Banco Mundial y la CNIC, entre otros organismos internacionales. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Y por último, quisiera presentar también el perfil de nuestro moderador, José Otero, vicepresidente de 5G Américas. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. Ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones. Asimismo, ha sido consultado sobre temas de política pública, tecnologías inalámbricas por organismos como la Casa Blanca, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana de Inversiones e instituciones de más de 30 países. Además de esto, José Otero también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York. Así que bienvenidos a todos y doy paso a nuestro vicepresidente para que haga la apertura de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Esto es un placer en esta ocasión contar con 4 pilares de conocimiento del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicaciones de la región. La dinámica va a ser bastante sencilla. Vamos a dar 2 o 3 minutos para que planteen cuáles consideran los temas neurálgicos que está atravesando América Latina y el Caribe en estos momentos. Y ya luego vamos a estar en un modo charla. Vamos a ver interacción entre ellos y la idea es que vayan comentando y complementando sus ideas. 5G Américas lo que está buscando nuevamente es y aumentar el número de voces de expertos que están hablando acerca de estos temas en la región. Si ustedes consideran que es uno de estos expertos para participar en la charla, por favor, contáctenme, que con mucho gusto los incluimos. Y nuevamente, todas las opiniones que estén dando los expertos el día de hoy no reflejan necesariamente la opinión de 5G Américas. Aquí lo que estamos haciendo es promover el intercambio de ideas, el intercambio de perspectiva. Y ya con esto vamos a comenzar. Y qué mejor forma que preguntarle a la persona que vive buscando noticias, informándonos para Telesemana, que es Andrea Catalano. Andrea, bienvenida. Y si tuvieses que dar 3 puntos de lo que son los temas más importantes que se están viviendo a nivel de América Latina o en alguno de los países de la región, ¿cuáles serían? Bueno, buenos días José, a quienes me acompañan en este panel. Muchas gracias por haberme hecho parte en primer lugar. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, si hay que definir los temas que hoy están moviendo a la industria de las telecomunicaciones en la región, el primero, sin dudas, es el tema del espectro. En todos los países están sucediendo cosas con el espectro.
desde la esperada convocatoria de 5G en la Argentina, la entrega de nuevas concesiones de 4G en Perú, lo que sucedió en Uruguay con la reciente licitación de 5G, Chile que también se encamina a la entrega de nuevas bandas de espectro, Ecuador renegociando, México teniendo la problemática de que las operadoras no quieren, o sea, quieren espectro, pero la verdad es que no lo compran, y así podríamos ir detallando en cada uno de los países lo que está sucediendo, desde renegociaciones, porque los países fueron caminando más o menos todos juntos en las primeras adquisiciones de espectro hace 20 años atrás, y todo lo que implica 5G, lógicamente que está Brasil también con los despliegues de sus redes, y es realmente uno de los temas porque en esto entra la necesidad de espectro, la necesidad de reducir brecha digital, el precio al que se habilitan estos espectros, y lógicamente en muchos casos el interés de nuevos prestadores. Por otro lado, tenemos vinculado a todo esto la necesidad de reducir brecha digital y el trabajo desde gobiernos y el sector privado para ver cómo se encaran estos procesos, donde en muchos lugares se replantea la necesidad de reformular los objetivos con los que fueron creados los distintos fondos para desplegar redes y alcanzar a toda la población. Y por último, porque esta semana estuve ahí y fue muy interesante ver la cuestión satelital, hay un resurgimiento a nivel global de la industria. Recién conocimos que Viasat está esperando que se le apruebe de manera incondicional la fusión con Inmarsat. Y bueno, esto también tiene implicancias en América Latina, así que creo que los ejes van por ahí. Estás muteado. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que eso de que estás en mute son de las palabras más dichas últimamente. Pero ahora vamos con Tina. Tina, desde Counterpoint dices que tomas una perspectiva un poquito distinta cuando te acercas al mercado de las telecomunicaciones regionales. ¿Ustedes qué consideran que son los temas neurálgicos de la región en estos momentos? Bueno, gracias José por esta invitación. Y es el gran tema en este momento es la caída del mercado de dispositivos móviles, ¿no? Venimos, hubo una caída en la pandemia, en el 2020, después hubo un rebote en el 2021, y el 2022 de vuelta cayó un 6% en la región. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa con el 2023? Sigue cayendo el mercado. O sea, el usuario, sobre todo el problema de alta inflación, de desempleo, de problemas políticos, geopolíticos, todo eso hace que la economía no avance. Entonces el consumidor está postergando el recambio de dispositivos. Entonces, bueno, en el 2023 vamos a ver una caída, si no tanto, pero muy similar a la del 2022. Eso en un contexto en la cual tampoco vemos que, o sea, a nivel mundial, el 5G ya está llegando al 50%, un poco más del 50% en el 2022 del total de dispositivos vendidos. Y en la región tenemos solamente, en el 2022 fue un 19%. O sea, menos de la mitad de ese share, ¿no? Y entonces venimos atrasado con eso, y esa brecha no se va a achicar en el 2023, y eso nos va a acompañar hasta mucho más tarde. O sea,
nos va a costar recién. Creemos que va a llegar a los 50% recién en el 2025, final del 2024-2025, así que mucho más tarde. Y después es el último tema que creo que también está junto con eso, vemos también el crecimiento de los dispositivos usados. Hay todo una movida con respecto a eso. Por un lado, porque bueno, el usuario está llegando a la conclusión de que me sale es más económico tratar de reutilizar, seguir utilizando, comprar un dispositivo ya usado o hacerlo arreglar. Antes, hace unos años, hace 10 años atrás, cuando estaba en Nokia, eso era, no, nada, se te rompía el dispositivo celular, cambiabas. Hoy día, no, trato de alargar esa vida útil del dispositivo lo más que puedo. Y bueno, eso también hace que el mercado de celulares nuevos, siga cayendo. Y, y eso acompaña todo lo que está pasando. Entonces ya hablamos de espectro, satélite, brecha digital y ahora la parte de los dispositivos. Todos temas demasiado generales. Pero a mí me gustaría que Lorena me aterrice un poquito las cosas. Háblame de Perú, háblame de Colombia y si quieres háblame del Ecuador. Hola José, buenos días al equipo de 5G Américas, Andrea, Tina, Omar, la verdad que un gusto compartir este espacio con ustedes y buenos días a todos los que nos acompañan. En efecto, como decía Andrea, José, yo creo que hay tres temas fuertes y sobre todo en esos dos países que mencionas, esos tres países que mencionas, es por un lado el tema del espectro. ¿Sabes? Perú viene recuperando, lanzando nuevamente un proceso de licitación de espectro que en su momento fue necesario suspenderlo porque las condiciones, el mercado no las vio atractivas para participar y ahora está volviéndose a relanzar por una necesidad de espectro 4G que aún es latente, especialmente en dos jugadores de este mercado que tienen poco espectro asignado y quieren mover estas bandas, la banda de AWS3 y 2.3, pero con un foco a precisamente reducir la brecha digital. Entonces estamos uniendo aquí temas de espectro para fortalecer 4G, espectro para 5G, que se vuelve como una herramienta para reducir la brecha digital mediante la expansión de cobertura. Y Colombia también con un compromiso, digámoslo, político fuerte de poder sacar en este año el proceso de 5G y que se encuentra definiendo todo lo relacionado tanto con el costo del espectro como cómo va a ser las formas de pago que se van a dar. En este tema, más allá del espectro, como lo mencionaba Andrea, también estos dos países y también Ecuador, que están en el proceso de las renovaciones de las licencias, están en ese esfuerzo por reducir la brecha digital, sobre todo reducir la brecha de conectividad cuando ya estamos llegando a esos puntos o a ese porcentaje de la población donde el esfuerzo tanto del sector público como del sector privado es más fuerte. Ya pasamos la parte donde el mercado llega, donde se ayuda con temas regulatorios, donde se ayuda con el CAPEX. De hecho, estamos en zonas donde se subsidia el OPEX fijo, digamos, de la solución y aún así no se llega porque el ARPU de los usuarios no alcanzan a cubrir en algunas ocasiones el costo variable de ellos, sobre todo por el costo de la red de transporte. Entonces ya en ese punto estamos empezando a ver cuáles son las alternativas que realmente se pueden dar. Se ve el tema satelital, como menciona Andrea, que es una industria que se viene moviendo mucho, se ve la visión regional, ¿por qué no ver todos estos desarrollos que se vienen haciendo desde Brasil, desde Perú, desde Colombia, en estas zonas rurales para poder encontrar otras salidas de conectividad que sean más eficientes? Por ejemplo, el caso de las infovías de Brasil o el tendido de fibra que está haciendo Grupo Satelital hasta la triple frontera en Colombia. Bueno, en Colombia, Brasil, Perú, este esfuerzo que se vuelve más fuerte y donde se empiezan a evaluar cómo los planes anteriores no han funcionado, como los proyectos de subsidios a la demanda que se ha visto que generan unos problemas realmente de conexión, desconexión, una situación en la que se distorsiona el mercado y se pierde atractivo al sector privado y después un problema para que asume el compromiso, porque al tener un compromiso de cantidad de usuarios,
les sale más caro adquirir un nuevo usuario que soportar la cartera del no pago. Entonces, es un trabajo que se viene haciendo fuerte en todo lo que tiene que ver con brecha digital, con las asignaciones de espectro. Perú también tiene un problema, o digamos, un trabajo grande en la reorganización de la banda de 3.5 GHz. Sabes que hay 150 MHz asignado a operadores incumbentes que se deben reorganizar para poder acomodar esta banda que se puede usar para 5G, dejar los 200 MHz libres para poder hacer la subasta. Entonces, hay dos temas aquí bastante fuertes, y si a eso le sumas que cuando se hacen los análisis de por qué, a pesar de tener cobertura, en algunas zonas no hay apropiación, empiezas a identificar problemas de para qué lo uso, de habilidades digitales, de dispositivos, como mencionaba Tina, que entonces empieza otro trabajo adicional en lo que muchos gobiernos han llamado transformación digital, que viene con todos estos aspectos para poder cubrir. Y yo sé que a ti no te gusta esa palabra, pero aquí, ahí la dejo. no, y aquí vamos a dar un alto para poder tocar ese tema más adelante, independientemente si me gusta el término o no, para poder darle paso a Omar de León y que nos comente su perspectiva. Bueno, ya por lo que acabo de escuchar, ya me he tentado de hablar de algunas de estas cosas que se han tirado arriba de la mesa, pero yo quería destacar un punto que me parece muy importante en este momento, aparte de lo que están vinculados a los temas que ya se han lanzado, y ese que tiene que ver con la computación en el borde. La computación en el borde es un tema que digamos que está tomando mucha fuerza en este momento, y América Latina, curiosamente, está con fuerza muy importante, sobre todo después de la pandemia, en que las empresas se vieron obligadas de una manera o de otra a digitalizar todo lo que pueden y darle importancia e inversión, digamos, se habla de aumentos importantes en la inversión, en la computación en el borde, más allá de lo que es el mantenimiento del legacy de procesamiento de datos. Esto lo que está sucediendo es que, bueno, tuvimos un periodo en el cual nos fuimos a la nube como una forma eficiente de almacenamiento, procesamiento de datos, disposición de aplicaciones, etcétera. Y ahora, debido a una conjunción, digamos, los astros se han alineado para que resulte necesario e importante traer la computación nuevamente, sin despreciar la computación en la nube, la cual todavía se va a seguir usando, pero traer la computación al borde. La computación al borde puede significar, por un lado, la computación en el sitio. Después de todo, yendo a lo más elemental, un punto de venta, un post, que realiza computación en el borde a una escala despreciable, pero han surgido una cantidad importante de tecnologías que están modificando, que tienden a modificar los modelos de operación, los modelos de gestión, los modelos de negocio de las empresas. En particular, estamos hablando de la Internet de las Cosas, la automatización, las aplicaciones críticas de la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial que se está usando, a pesar de todo lo que se está hablando, se está usando principalmente como una herramienta y no tanto como un decisor final en las empresas. Yo puedo mencionar algunos ejemplos después si tenemos tiempo. Y todo eso requiere gran capacidad de procesamiento, gran capacidad de transmisión de la información y gran capacidad de almacenamiento de datos. Entonces, todo eso se puede realizar en la nube, sí, pero con retardos importantes que inhabilitan una cantidad importante de estas mismas aplicaciones, por lo cual hay que acercarlo al borde. Además hay un tema de costos, de economía de escala, etc. Y esto ha traído, y por aquí querría ir cerrando esta parte, que después lo podemos ver con mucho más detalle, esto ha traído un movimiento que se une con la 5G necesariamente, porque la 5G
y la computación en el borde, en definitiva, son el sustrato de toda la demás tecnología que estamos hablando y que escuchamos por ahí permanentemente. Sin ellas dos, todo esto, o por lo menos sin la 5G, las aplicaciones críticas no funcionarían. Ya hay un lanzamiento importante del negocio, del mercado de la computación en el borde, especialmente liderado en este momento por AWS, que ha hecho un acuerdo estratégico con Telefónica terriblemente importante por el alcance y la potencia que tiene, que pienso que va a impulsar todo este tema en Latinoamérica especialmente, con mucha fuerza. Pero bueno, después comentaremos un poco más. Sí, me parece interesante. Entonces ya tenemos otra perspectiva. Tuvimos la perspectiva ya aterrizando en un par de países, bueno, en 3 países de la región, y ya ese aspecto un poquito más técnico, porque usualmente cuando estamos hablando de telecomunicaciones en América Latina, nos centramos en la parte de dinámica competitiva o si no, en la parte de política pública y regulación, y nos olvidamos del tema de virtualización, de computación en la nube, computación en el borde, inteligencia artificial, toda la parte de acceso de bajo integrado que ya nos viene con el Release 17 y que tendría un impacto directo en todo lo que viene siendo la demanda por servicio satelital y también toda la reestructuración de lo que viene siendo el organigrama físico de lo que sería la red en zonas rurales. Ahora, luego de escuchar todo esto, Andrea, y estar diariamente hablando, con todas las novedades que están ocurriendo a nivel regional, ¿qué reflexión tú podrías estar haciendo o qué recomendaciones o cómo ves el panorama? Bueno, veo que en algunos países se trata ¿Cuáles? A ver, Hablemos directo, no hablemos vamos de algunos países, bueno, no, está no bien, está seamos bien. tan... No vamos a generalizar. Bueno, hablamos del proceso de 5G en la Argentina, que puede tener algún tipo de paralelismos en algún otro país o no, después lo vamos viendo. Lógicamente que convocar a un proceso a licitación para 5G pone al país en una dinámica de competencia que es interesante porque se supone que va a dinamizar al mercado y demás. La Argentina, casi como pasó con 4G, está yendo detrás de otros procesos que están mucho más avanzados y bien encaminados respecto a otros países. Estábamos esperando que la convocatoria para 5G ocurriera en el primer trimestre del año, y esto no sucedió. Y esto no sucedió por un montón de situaciones que están ocurriendo en la Argentina. ¿Te sorprende? No. No me sorprende porque no se dio el debate, la discusión que debería haberse dado para encarar un proceso de estas características con todas las complejidades y nuevas cosas que implica avanzar hacia la tecnología de 5ª generación. Ahora todo indica que, o la expectativa es que en junio se llame esa convocatoria. Sabemos, el regulador, el gobierno, ha estado reuniéndose de manera periódica con los operadores de telecomunicaciones para ver qué precio tiene el espectro 5G. Ahora lo voy a decir cómo empezó esta historia, que la primera cifra que se tiró sobre la mesa fueron $1.800 millones, en un valor que prácticamente era idéntico al de la licitación de 4G en 2014, después se bajó a 1.400, después siguió, bueno, si llegamos a 1.000 podemos estar conformes. En otro momento me dijeron, con toda la furia, esto llega a $400 millones. ¿Y por qué? Porque ya teníamos lo que había sucedido en Brasil y lo que había sucedido en Chile en términos de espectro, los $800 millones que va a cobrar Brasil por ese insumo, más los $473 millones de Chile. Y después apareció
Otro valor dado por ACIET en torno a los 250 millones de dólares, y ahora la última discusión es, bueno, capaz que cada operador, los operadores quieren comprar espectro, 50 millones de dólares cada uno, el tema es cómo pagar ese dinero en un país que no tiene reservas, que tiene unas complicaciones tremendas con el dólar, afectado al mismo tiempo por la inflación, y donde las mismas empresas de telecomunicaciones no tienen el valor que tenían hace una década atrás. Entonces, hay una aspiración recaudatoria a partir de la licitación 5G de la Argentina, pero la Argentina no es la misma siquiera de la de 2014. No voy a ponerme a hablar de todas las variables macroeconómicas que son hasta tristes de mencionar, como el indicador de pobreza, pero con una inflación que es ya superior al 100% de manera interanual, y esto obviamente impacta en el bolsillo de las personas que consumen los servicios de telecomunicaciones, o sea, son los mismos que compramos alimentos, somos todos lo mismo, un ARPU que no supera los $5, y entonces, ¿qué expectativa se puede tener de una licitación millonaria cuando las variables macroeconómicas no están permitiendo, si 5G todavía no tiene casos de negocios bien establecidos, más allá de que la intención del gobierno es que estas primeras frecuencias que se entreguen sean para impactar en el sistema productivo, igualmente, ¿qué valor puede tener cuando hoy el ARPU de la Argentina es tan bajo? ¿Qué es lo que sostiene en definitiva el negocio? Sí. Estuve viendo a Tina que estaba sintiendo en un par de las cosas que estabas mencionando. Tina, ¿cuál es el precio promedio de los dispositivos de 5G que hay en la región? Porque sé que el precio promedio de los nuevos dispositivos en agregado, según Counterpoint Research, es $120. Y acordémonos, con 4G, que tenemos casi más de 10 años con 4G en la región, tenemos mercados donde un 30, un 40% de la base de suscriptores no tienen un teléfono que se pueda conectar a esa tecnología. ¿Cómo estamos en términos de precios de dispositivos antes de impuestos en la región? Porque si vamos a colocar 5G, tenemos que tener el dispositivo que nos conecte a esa red, si no la tenemos de un hermoso adorno. Y luego Me vamos con Lorena, que agarras, está sonriendo, y por algo debe ser. me agarras un poco, Orsay. El precio promedio que se está pagando de la región en este momento, incluyendo 4G y 5G, el smartphone, de antes de impuestos, o sea, es el precio antes de todo lo que es la parte logística, ¿no? De retail o del operador, es de $200. Y eso no ha cambiado, o sea, a pesar de la baja de, del volumen, y cada vez se alarga más ese recambio. Es Eso es de 4G, 5G agregado, o sea que 4G y 5G al el agregado. del 5G A eso está mucho agregarle por encima y el, todos los otros gastos sí, el adicionales. 5G, a ver, en este momento en la región ya hay un dispositivo 5G de alrededor de los $140, $150, pero hasta el año pasado lo más económico era alrededor de los $200, más o menos, sí. Creo que lo más barato eran tipo 210, 200. Imagínense que estamos hablando de un ARPU bajo, em, de un ARPU de $10 más o menos, en promedio, 10, $15, en el mejor de los casos. Y digamos,
es un esfuerzo enorme para el usuario poder recambiar ese dispositivo. Entonces, eso hace que todo el mercado se ralente, o sea, realmente no tiene acceso. A pesar de todas las ventas en cuotas, muchas cosas que está haciendo, y muchos están tirando a marcas, decir, bueno, compro esto, hago el esfuerzo, pero lo pago en 2 años, 3 años. Tengo $10 todos los meses y en 2 años terminaré de pagarlo, más los intereses que son muchísimos, ¿no? Pero bueno, con eso por lo menos accedo. Pero sí. Sí, entonces estamos hablando de un teléfono de 5G que no es de gama alta, pero que me cuesta más que el salario mínimo mensual en más de la mitad de la región. Lorena, ya que te estaba sonriendo, si No, quieres decir por qué la sonrisa cuando estábamos hablando del precio de los terminales, o si no sí, quieres no, porque abordar mi capacidad de análisis exactamente futuro, en la parte de esa brecha digital. Digamos, tú vienes de Colombia, en Colombia tuvimos 2 procesos de impulsar la cuarta generación, y aún así era 2020 y teníamos más de un 50% de las personas que no tenían un teléfono de cuarta generación. Sí ha mejorado mucho la situación, pero tenemos más de una cuarta parte de la población que todavía no tiene un teléfono de cuarta generación. Y ha sido el país que más ha estado impulsando la tecnología, y ahora estamos impulsando la quinta generación. no, de acuerdo. Además tienes que más del 80% de las conexiones que hay en Colombia son 4G, pero como mencionas, la base de terminales todavía es una deuda pendiente que viene en gran parte por estos precios que mencionaba Tina. Luego te cuento de qué me sonreía, y era, hace 2 años estábamos viendo la posibilidad de usar 5G como una base para solucionar el problema de conectividad en zonas periurbanas, en soluciones fijas, inalámbricas para estos hogares, comparándolo con fibra, porque estamos hablando de zonas que son casas de 1, 2 plantas, donde pronto el tendido de fibra, también todo lo relacionado con vandalismo, sube mucho los costos, y veíamos ese 5G como una alternativa para poder llegar con buenas velocidades a estas zonas. Y cuando lo ves desde el lado de la red, funciona. Económicamente, al menos en Excel, es más eficiente, o financieramente más eficiente llegar con 5G, pero todo se te daña cuando pones el terminal, el CPE. Y hace 2 años, muy convencida, yo decía, no, eso en 2 años vamos a bajar de 500 a 150, que es lo que necesitamos para que sea financieramente eficiente. Y Tina me aterrizó un par de veces sobre ese pronóstico. Pero bueno, esa era la sonrisa. Y sobre lo que mencionas, sí, hay un esfuerzo justamente para poder hacer esa transformación del parque de terminales en Colombia, que Tina lo maneja más, pero más, quisiera concentrarme más digamos que en mi foco, que es la parte de redes, y ahí, como saben, en la subasta de 2019, se trató la asignación de la banda más como un concurso de belleza, donde cerca del 60% se hacía mediante obligaciones de hacer, y se derivaron de ahí 3.600 localidades muy rurales del país para ser cubiertas con 4G en un plazo de 5 años, y está en ese proceso de poder ampliar esa cobertura. ¿Qué es lo que se viene siendo y que es un reto que yo veo que viene para los gobiernos derivados de este proceso, sobre todo de este proceso en Colombia? Un poco también de lo que pasó en Chile con la subasta de 5G, y también de la experiencia que vienen en Perú con los proyectos regionales, con lo que pasó con la subasta que se congeló, y es que el mercado o la industria pierda interés en este tipo de procesos, que prefieran pagarte en cash a desplegar infraestructura, justamente por las implicaciones de riesgos que tienen las aprobaciones después de estos despliegues. Pasó en Colombia, también sé que pasó, en Perú se viene viendo que no te aceptan el cumplimiento, no te aceptan la obligación. Eso te implica, es unas implicaciones a nivel de prestación del servicio, de costos, de revisitas y de los seguros o garantías que tienes que poner para eso. Y todo eso genera un riesgo que hay que darle atención a eso, porque me parece que es una buena medida para poder reducir la brecha digital, hacer uso del espectro, pero no se puede establecer condiciones que desmotiven a la industria a adoptar este tipo de alternativas, de desplegar infraestructura, llegar a esta zona donde ya mencionamos, es difícil llegar, es caro llegar, el ARPU es muy bajo,
y las alternativas satelitales, a pesar de la evolución de la industria que mencionaba Andrea, el costo por megabit por segundo por mes sigue siendo alto. Entonces, estamos superando todavía los 180 o $200. Entonces, eso para un ARPU de $2 es complicado aceptarle la viabilidad financiera. Pero bueno, nada, José, mi risa era por eso, porque para yo poder ver 5G como una solución para zonas periurbanas, TINA tiene que bajar el precio de los terminales, de los CPEs. Y la otra cosa, tú hablas de, cuando estamos hablando de terminales de 4G, acuérdense que 4G va desde el release 8 hasta el release 14. Acuerde todo eso es que te está funcionando. No todos tienen ese desempeño que te supera el 200 o 400 megabits por segundo. Entonces, ese es otro tema más interesante del que Tina nos podría hablar más tarde. Y el satélite con $500 el módem y $100 la cuota anual mensual para los satélites de baja órbita, independientemente que algunas personas en algunos gobiernos dicen que sirven para la brecha digital, debe ser en Europa o Estados Unidos, porque en América Latina no lo veo. Sin embargo, Omar, estamos escuchando toda esta parte de la brecha digital. La semana pasada precisamente estaba hablando en Honduras y sale tu nombre como uno de los autores que más ha escrito acerca de cómo combatir esa brecha digital en América Latina. Y me estaban mencionando algunos reportes anteriores, pero también me mencionaron el de noviembre del año pasado, publicado por la CEPAL acerca de 5G. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Cómo vemos esa utilización de 5G, esa promesa de 5G que muchas veces, por un lado, lo vemos como alguna herramienta para brecha digital, pero en otros lados nos los utilizamos para esa frase trillada de la transformación digital que nadie sabe qué significa? Sí, en ese sentido he estado trabajando, por ejemplo, con la CEPAL en el tema del desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas más carenciadas o rurales o dispersas, en el caso de Chile, y que presenta todas las características que podemos encontrar en otros países. Y ahí, bueno, hay un aspecto importante y es que cuando se hizo, a ver, antes que todo esto, si queremos llegar con banda ancha, digamos, en serio, eh, tenemos que usar el cableado, es prácticamente imposible, entonces hay que pasar, por ejemplo, a usar 5G. De todas maneras, entiendo que hay la brecha digital hay que romperla de dos maneras. Una es con infraestructura, que después se ve cómo se financia, y la otra es con formación, habilidades digitales de la gente. Y en particular tienen que ir juntos los planes y adaptadas las capacidades de las redes a las habilidades que pueden existir. Porque, por ejemplo, para un pueblo aislado en el medio de las montañas, no tendría sentido llegar con velocidades muy altas, como las que puede tener la 5G, y si no hay habilidades digitales más que elementales. Entonces, en realidad, digamos, dejemos de lado el tema de la formación y de la creación de habilidades, que es un tema muy importante y que tiene que estar previsto junto con los planes de universalización, si no, no va a funcionar esto. Ahora, después vamos para el otro lado, el tema de la parte dura, y es donde generalmente se presta atención, descuidando la parte de las habilidades, y es el de las infraestructuras. Y bueno, ahí hay una variedad muy importante de acuerdo a las regiones y a los niveles que existan en cada una, porque por ejemplo podemos tener zonas totalmente desprovistas con muy mala calidad de banda ancha en zonas urbanas o suburbanas. Después hay zonas, caseríos, pueblos, hay una variedad muy grande. Se ha hablado mucho del uso del satélite para los lugares aislados, digamos, aislados en el sentido de que de una o dos casas, nada más, ¿no?
Y lo que tiene el satélite es que en este momento, como se está entrando al mercado, las redes están medias vacías, por ejemplo, el caso de Starlink, uno ve que hay una evolución en que se ofrece cada vez mayor capacidad, ancho de banda, y con precios que sonarían hasta razonables, porque si uno quiere realmente invertir en la universalización, va a haber que haber un subsidio a la oferta y también un subsidio a la demanda. Y podría hasta sonar razonable esos valores para algunos lados, pero el temor, por lo menos que yo tengo, es que estas son ofertas mientras las redes están vacías. En la medida que se vayan llenando, si es que uno empieza a usar esto masivamente, va a ser difícil ir por la vía satelital para solucionar esas cuestiones. Y después se ha dado el caso en que, por ejemplo, el caso de Brasil, pero fundamentalmente el de Chile, en que el de espectro, los ingresos, el pago por el valor del espectro, se ha internalizado en la industria. En el Brasil del orden del 90% del valor del espectro, en Chile más del 90, 94%, algo así, en que hay entonces obligaciones de despliegue que se están realizando inclusive en zonas bastante, en pueblos, por ejemplo, en zonas de frontera con poca cantidad de habitantes, pero que requieren banda ancha. Y lo que se prevé en algún caso, por lo menos así estuvimos trabajando, es que para extender un poco más esta capacidad es usar el IAB, por ejemplo, para no tener que tender fibra todo a lo largo de radio base sin usar las propias frecuencias para poder extender esa cobertura. Y bueno, después hay un tema que hay que llevarlo esto a la ejecución. Son miles de radiobases que hay que desplegar, pero tendiendo fundamentalmente hacia lo que es lo inalámbrico, obviamente, en que aquí no hay costos hundidos importantes como hay cuando hay que hacer cableado. Entonces, inclusive en las zonas suburbanas o urbanas, es preferible usar la quinta generación celular para estos servicios, ¿no? Pero estamos hablando ya de servicios fijos. En cuanto a los servicios móviles, bueno, todas esas dificultades que mencionaban, obviamente las comparto. Y hay un tema adicional, es que no hay una propensión a pagar más por 5G que por 4G. No voy a entrar en los detalles ahora, pero hay algunos estudios realizados en los países más avanzados en los cuales hay un 50% de los entrevistados que están dispuestos a pagar no más de un 10% de lo que paga por 4G por tener 5G. Y ya lo vemos, por ejemplo, claro en Brasil, que lo único que está diciendo es, bueno, usted use su teléfono 5G y se mantiene dentro del plan actual, no tiene que hacer nada. Claro, simplemente se le consumen los datos más rápidamente, pero en fin, hay mucho para hablar de este tema, no sé, Sí, en otro momento lo seguiremos. sí, me parece, hay ciertas cosas que estamos yendo, por lo menos en la parte técnica, en la parte totalmente técnica, tú mencionaste el IAB, el acceso backhaul integrado todavía no lo tenemos comercialmente disponible, ya con el Release 17 lo estaríamos viendo, pero sí, ya lo que estamos viendo con 5G es que va a haber una integración de otras plataformas tecnológicas dentro de todo ese ecosistema de quinta generación, y aquí estoy hablando de redes no estandarizadas, pero también estamos hablando de los sistemas satelitales, que son los que vamos a ver ya desde el Release 16 siendo integrados. Aparte de todo lo demás del famoso partición, el network slicing, etcétera. Pero ya tenemos preguntas y la primera es por Nixon Colina, que me parece que es de Conatel Venezuela. Nixon, tienes la palabra.